Hola, mi nombre es Cristian Calderón, soy ingeniero en minas, experto profesional Senajamín, experto profesional Servicio Salud. Llevo más de 27 años de experiencia en minería. Llevo 9 años acá en el servicio y pertenezco al área de investigación de accidentes y sanciones y al Centro de Capacitaciones del Servicio Nacional de Geología y Minería. Ahora vamos a hablar respecto a aspectos normativos relevantes. Pero antes de hablar de los aspectos legales, nosotros tenemos que partir de saber qué es un sistema de gestión. Y un sistema de gestión, uno puede pensar que es una cosa muy grande, es hacer muchas cosas. Y en realidad, un sistema de gestión lo pueden hacer cualquier persona y en cualquier lugar de trabajo. Un sistema de gestión es escribir lo que se va a hacer, como primer punto estratégico. Segundo, hacer lo que está escrito. Esa es más difícil. Escribir lo que se va a hacer, uno puede hacer un procedimiento, puede hacer un reglamento, puede estar escrito, incluso el reglamento de seguridad minera está escrito. Pero el segundo punto de un sistema de gestión, que es hacer lo que está escrito, ya eso lleva un trabajo en prevención de riesgo. Y el tercer punto, que es importante para un sistema de gestión, es dejar registro de lo realizado. Dejar registro de una capacitación, de una charla, de una inspección, de una observación de conducta. Eso es parte de un sistema de gestión. Y los sistemas de gestión se subdividen en 8 puntos que son fundamentales que se tienen que cumplir y que generalmente están en las políticas de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa. Estas políticas, que está firmada por los gerentes generales, indican que se tienen que cumplir 8 puntos. El primero de ellos, requerimientos legales. Hay que cumplir con los requerimientos legales. Segundo punto, identificación de ítems críticos, o sea, debemos tener por lo menos una matriz hiper, una identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. Tenemos que tener planes de emergencia. Siempre sale en las políticas esto, tener un plan de emergencia, o sea, ¿qué hacer frente a? En este minuto, en este segundo, usted está sentado ahí en su casa viendo esto, o en la sala de clase, donde esté. ¿Puede haber un sismo en este momento? ¿Cuál es su sistema de emergencia? Hay que tenerlo escrito y hay que saber qué hacer. Cuarto punto importante en un sistema de gestión, higiene industrial. Y esto tiene que ver mucho con el cumplimiento del Decreto Supremo 594, que es de las condiciones básicas ambientales en los lugares de trabajo. Y como también está incluido en el Reglamento de Seguridad Minera, en su artículo 63, indica que se tiene que cumplir con este Decreto Supremo, con el 594. Y la higiene industrial tiene que ver con las evaluaciones cualitativas y cuantitativas en los lugares de trabajo. ¿Qué significa una evaluación cualitativa? Una evaluación en la cual uno va a un lugar de trabajo y ve qué se está haciendo y qué posibles agentes están presentes en este lugar de trabajo. Como por ejemplo, uno puede decir, en este sector, una perforadora, hay ruido. Pero eso es cualitativo, hay ruido. Se tiene que pasar entonces a la otra evaluación, que es cuantitativa. De ahí tiene que ir una mutualidad. La mutualidad puede ir a hacer evaluaciones cuantitativas, o un higienista, el cual va a medir cuánto es la cantidad de ruido. Y si está fuera de norma, tienen que tomarse las medidas para evitar una enfermedad profesional como es la sordera profesional. También es muy importante que estén dentro de las políticas y los sistemas de gestión lo que son los incidentes. Los incidentes son 3 cosas. Un incidente es un accidente. Un incidente es una falla operacional. Y un incidente es una cuasi pérdida. También es importante ver que exista un entrenamiento específico. Usted en este momento está siendo entrenado, capacitado en seguridad. Esto es un entrenamiento específico y pueden ser entrenados si llega un equipo nuevo, un camión nuevo o una máquina nueva, y tienen que ser capacitados para operarla en forma correcta y para que no ocurran eventos
no deseados como puede ser un accidente. Mejoramiento del desempeño. El mejoramiento del desempeño apunta con respecto a las observaciones de conducta. El 90% de las causalidades del accidente es por acciones inseguras. Es donde tenemos que trabajar, usted como monitor y monitores de seguridad, es donde tiene que trabajar en seguridad, con observaciones de conducta, ver lo bueno y lo malo. Y lo malo es mejorable. Y todos esos 7 puntos que acabo de hablar se controlan y se llevan con unas auditorías. Y las auditorías se tiene que verificar si el sistema de gestión está funcionando. Eso está dentro de una política de cada empresa. Usted lea su política de su empresa, lea lo que dice el gerente, el compromiso, porque una política es un compromiso, y ahí tiene el aval, en el sentido de que tiene que cumplir con estos sistemas de gestión. Vamos a partir con el primer punto de los sistemas de gestión, que es el cumplimiento de requerimientos legales. En minería tenemos muchos requerimientos legales en los cuales tenemos que cumplir. Hay una línea que se llama la línea jerárquica legal. Esa parte con la Constitución de la República, que es la base de todo país, es la Carta Fundamental. Y en el artículo 19 de esta Carta Fundamental, en el inciso 9, habla del derecho a la seguridad de cualquier persona que habite nuestro país. Bajo la Constitución tenemos los códigos, los distintos tipos de códigos: código sanitario, código de agua, código de minería. Pero hay uno que es muy importante que ustedes conozcan, que es el Código del Trabajo. Bajo los códigos tenemos leyes: Ley 16.744, Ley 20.123, la Ley 20.551 de cierre de faenas e instalaciones. Hay muchas leyes que tenemos que tener en consideración. Bajo las leyes tenemos los decretos, como nuestra Biblia, que es el Decreto Supremo número 72, modificado por el 132. Y bajo ellos vienen todos los cuerpos legales, como normas chilenas, resoluciones del servicio, y si nos metemos a sus empresas tenemos los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, los procedimientos, los reglamentos propios aprobados para las operaciones mineras, instructivos, etc. Esos son cuerpos legales. El primer cuerpo legal que vamos a analizar es la Ley 16.744, que es un seguro social obligatorio sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y es un seguro social y su espíritu es de solidaridad. ¿Qué significa eso? Que todos aportan, cualquier empresa que tenga contratados a sus trabajadores debe pagar una cotización base por cada trabajador de la empresa. ¿Y por qué se llama social? Porque toda esa plata, ese dinero que paga el empleador de la empresa, el empleador paga esa plata por cada uno de los trabajadores, va a un fondo social, va a una misma olla grande. El tema es que, así como una gran empresa, pensemos en la gran minería, una gran empresa minera, que tiene muchos trabajadores, aporta mucho a eso, también un pequeño pirquinero aporta cuando son 2 o 3 trabajadores que están regularizados y va a ese fondo. ¿Qué pasa? Que frente a un accidente, las atenciones médicas son las mismas tanto para la empresa de gran minería como para el pirquinero o la persona que trabaja con pocas personas o pocos recursos. O sea, por eso se llama solidario y es social. Tiene los mismos beneficios. Pero acá hay un tema importante y me quiero detener y enfatizar lo siguiente. Esta ley, la 16.744, fue promulgada en el año 1969, hace mucho tiempo. No ha tenido muchas modificaciones, es muy buena. Pero el espíritu por la cual fue concebida es el número 1, que es prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
no para la atención, sino que para prevenir. La idea es que esta ley se ocupe para prevenir. ¿Quién administra estas leyes? Las administran las mutualidades. Existen varias mutualidades en Chile. Están las estatales y están las privadas. Y están las de administración delegada. Las privadas son las que ustedes conocen como la Cámara Chilena de Construcción, que es la Mutual de Seguridad, el ICT, la H, la Asociación Chilena de Seguridad. Esas son las privadas. Las estatales y el ISL. Y también están las administraciones delegadas, cuando el número de personas de una empresa es muy grande, ellos mismos administran la ley. Pero de eso no hay muchas empresas en Chile. Casi todas están en las privadas. El objetivo número 2 es curar mediante el otorgamiento de prestaciones médicas para restituir la capacidad de trabajo del trabajador o trabajadora que se accidentó. Pero el objetivo principal es prevenir. Entonces hay que utilizar los recursos para prevenir, más que lamentar, más que curar. También se indemniza para reparar pérdidas de los medios de subsistencia con prestaciones económicas. Ahí se paga todo. O sea, si ustedes creen que accidentarse es un negocio, les voy a demostrar que no es negocio. Rehabilitación para devolver toda parte de la capacidad de trabajo del trabajador o trabajadora. Se rehabilita. La persona no cancela ningún gasto médico, ni remedios. Pero si queda con una secuela, puede incluso ser reeducada para que sea reubicada en otro puesto de trabajo. Esta ley cumple con todos los principios de la seguridad social moderna, tales como solidaridad, lo comentaba recién, en aquellos que cotizan más en favor de los que cotizan menos. Universalidad, que protege a todos los trabajadores, incluso también cubre a los estudiantes en práctica, que estén haciendo una práctica en el lugar, una memoria, en el lugar de trabajo. Es de integridad, es para todos, ese mismo recurso es para todos los trabajadores y es para accidentes laborales y enfermedades profesionales. Es igual para todos los trabajadores, tienen los mismos derechos y beneficios. Es subsidiaria, que se asegura que se va a cumplir en forma total. ¿Quiénes están protegidos bajo esta ley? Todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. ¿Qué son los trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena? Cualquier persona en Chile que tenga un contrato de trabajo firmado. También están cubiertos los funcionarios públicos. También nosotros, como servicio, estamos cubiertos por esta ley. Estudiantes, como lo decíamos, estudiantes en práctica que estén haciendo algún trabajo, alguna memoria o la misma práctica en una faena minera. Y trabajadores independientes y trabajadores familiares, los que también hacen boleta, también están cubiertos porque antiguamente se descontaba un 10%. Ahora ya se va descontando ya no el 10%, sino que el delta que se descuenta es para cubrir este seguro. ¿Qué cubre esta ley cuando hay accidentes? El famoso accidente del trabajo. También cubre los accidentes de trayecto y cubre las enfermedades profesionales. Esas son las contingencias cubiertas por la ley. ¿Qué es un accidente del trabajo? Y aquí vamos a entrar ya al artículo 5 de la ley 16.744, que indica lo siguiente. Es toda lesión que sufre una persona a causa con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Ahí en la lámina ustedes pueden ver que está enrojecida algunas palabras y destacadas que las vamos a analizar. Es toda lesión. ¿Qué es lesión? Lesión la dictamina un profesional que ha estudiado medicina, un médico. Y cuando se habla de lesión es cuando se le da licencia, es cuando es un accidente con tiempo perdido. Que sufre una persona a causa o con ocasión. A causa significa que es para lo cual fue contratado. Por ejemplo, un soldador. Un soldador lo contratan y está soldando y por un descuido lo pilla el arco y se quema tiene una quemadura ocular. ¿Es cubierto este accidente? Por supuesto, porque él fue contratado para hacer ese trabajo y lo estaba realizando. O con ocasión. ¿Qué significa con ocasión? Que este mismo trabajador, este mismo soldador, no sé, la hora de colación,
se sacó su elemento de protección personal y se dirige al comedor o al casino, y en ese trayecto se dobla un pie, se cae y se lesiona, se genera una lesión que le produce incapacidad, también está cubierto porque está dentro de su horario de trabajo y está dentro del lugar de trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. La incapacidad significa que es un accidente con tiempo perdido, o sea, que tiene licencia. Y muerte, eso está claro, es cuando la persona fallece por efecto de un accidente laboral. Son también considerados accidentes de dirigentes sindicales a causa de su cometido gremial. O sea, si una empresa tiene un sindicato y ellos tienen que salir por su cometido gremial y sufren un accidente, también están cubiertos con esta ley. Trabajador o trabajadora enviado al extranjero en caso de sismo o catástrofe. Pero cuando es en el extranjero, que quede claro, que no se vaya a confundir con la lámina siguiente. Cuando va al extranjero, las personas van y se accidentan. Por ejemplo, lo enviaron a Brasil y viene, no sé, una gran lluvia y la persona se accidenta yendo al hotel donde tenía que ir a hacer un curso. ¿Cubre la ley? Sí, lo cubre, porque son catástrofes. Trabajador enviado por la empresa a cursos de capacitación. Si una persona va a un curso de capacitación, va, no sé, a una ciudad, si está en una faena minera, y la traslada a una ciudad X, y está dentro de este curso, también es cubierta esta ley. Por supuesto, también hay excepciones a la ley, y aquí por eso quiero que tomen en consideración lo siguiente. Los causados por fuerza mayor o extraña y sin relación con el trabajo de la víctima. Ejemplo, terremoto, tsunami. ¿Se fija que es diferente con lo que acabo de hablar con la lámina anterior? En Chile es excepción cuando hay terremotos y tsunami, porque son por fuerza mayor o extraña dentro del territorio nacional. Los producidos intencionalmente por la víctima, o sea, si antiguamente personas se cortaban los dedos para cobrar el seguro, mutilarse, para poder tener compensación. Eso no los cubre. O sea, puede quedar la persona sin su dedo y más encima va a quedar sin el seguro, porque se investigan todos estos accidentes. Las lesiones generadas en actividades recreativas o deportivas en donde la participación es voluntaria. Ejemplo, campeonatos de baby fútbol. Las faenas mineras generalmente hacen olimpiadas en lugares y ponen, incluso antiguamente ponían hasta las ambulancias, las mutualidades, habían lesionado. Y esos pasaban a ser accidentes laborales. Entonces, las empresas ahora no auspician, o sea, no organizan, sino que entregan todo lo que son las canchas, los cuerpos. Ocúpenlo, ahí están las camisetas, ahí están los trofeos, pero nosotros no organizamos. Porque, o si no, pasaría a ser un accidente laboral. Y si ya es un accidente laboral, va a influir en las tasas de accidentabilidad. ¿Qué es un accidente de trayecto? Son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo y viceversa. O sea, lo que ocurre cuando uno sale de su casa hacia el lugar de trabajo y viceversa, hasta que sale, no sé, pues levanta la barrera de la faena minera hasta que llega a su casa y cierra la puerta. Pero tiene que ser, como dice ahí, directo, o sea, no puede tener desviaciones. Hay mucha jurisprudencia con respecto a esto, pero la idea es que tiene que ser en forma directa. El artículo 5, cuando define el accidente laboral, que es toda lesión que sufre una persona a causa de corrupción del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, agrega lo siguiente: son también accidentes de trabajo los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador o trabajadora al ocurrir el siniestro. ¿Qué significa esto? Significa que esto está pensado en personas que tienen dos trabajos, uno en la mañana y en la tarde. Por ejemplo, los profesores. Un profesor hace
clase en un colegio en la mañana y en la tarde hace clase en otro colegio. Y la idea, si es que se acierta en el trayecto, es al cual se iba dirigiendo. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Volvamos al ejemplo del soldador. Si esa persona todo el tiempo estuvo soldando, estuvo expuesto a humos metálicos y todo el tema, no se cuidó, no usó respirador, estuvo en forma directa llevando a sus pulmones agentes químicos, lo que le produjo una neumoconiosis. Eso es una enfermedad profesional, porque él estuvo trabajando en ese trabajo para el cual fue contratado y tuvo una enfermedad profesional que sale en un listado de distintos tipos de enfermedades. Para evitar eso, hay que hacer gestión. Y la idea es que las personas no tengan enfermedades profesionales. Por eso hay que cuidar y informar sobre esto y sobre el buen uso de los elementos de protección personal, o si no, aislar los agentes que están generando estos problemas en las personas. Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican según los efectos que producen. ¿Qué pueden producir? Incapacidad temporal, o sea, licencia, va y vuelve. No sé, una persona se golpeó un dedo, ya se quebró el dedo un par de semanas y vuelve, temporal. Y volvió, bien. Pero cuando produce también invalidez parcial, queda con una secuela, una invalidez total, queda en silla de ruedas, o gran invalidez, que es cuando la persona no puede hacer sus necesidades básicas en forma individual, necesita ayuda. Y lo que produce la muerte, que la muerte está clara lo que es. ¿Qué prestaciones médicas? Las víctimas de los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales tendrán derecho a las siguientes prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente. Es muy buena la ley porque da atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o domicilio, hospitalización si fuese necesario, medicamentos, se pagan todos los medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación si es que perdió una extremidad, rehabilitación física y reeducación profesional, gasto de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. O sea, los llevan, los sacan de la casa, van a las terapias, vuelven y así. Es muy bueno en ese sentido porque la persona tiene que recuperarse, pero no va a recibir el mismo sueldo por si piensa que es bueno accidentarse, porque el sueldo se calcula por el sueldo base y ahí van fuera todos los bonos a vivir por haber, y también va a perder su puesto de trabajo en el sentido de que van a tener que poner a otra persona en su reemplazo y usted va a tener que volver y etc. Entonces la idea es no accidentarse. Hay prestaciones económicas por la invalidez y la siguiente lámina que muestra según su capacidad de ganancia. ¿Y qué significa eso? Se llama de invalidez capacidad de ganancia que pierde el trabajador. Si la invalidez es parcial, es una pérdida entre un 15 y un 70% de la capacidad de ganancia. Y para eso hay indemnización global, media pensión mensual y si es una invalidez total o gran invalidez, hay un suplemento de pensión de un 30% del sueldo base por la pérdida de capacidad de ganancia igual o superior a un 70%. Se le paga el 100% en este caso. Pero recuerden, del sueldo base. ¿Quién administra esta ley? La administración del Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales está a cargo del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Por el Estado está el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, el ex INP. Tenemos también la administración privada, que son los que conversamos, la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el IST, y también existe la administración delegada cuando son empresas con una gran cantidad de personas. ¿Cómo se financia esta ley? A través de una cotización. Y la cotización básica es de un 0,93 en este momento de las remuneraciones imponibles y es del cargo del empleador. O sea, el empleador paga por usted
un 0,93% de la cotización base, pero de ahí parte cualquier rubro en Chile, Pero también hay una cotización diferenciada que depende de la actividad y riesgo que desarrolle la empresa. Esta cotización no podrá exceder el 3,4% de la remuneración imponible. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender del riesgo a los cuales se está exponiendo. Por ejemplo, una empresa minera tiene un alto puede haber muchos accidentes, ¿no es cierto? El riesgo es alto. Entonces ya parte con un 3,4, o sea, un 0,93 más un 3,4 del sueldo imponible de cada trabajador. Y también se puede agregar multas que pone el organismo administrador y que te puede llegar a un 3,4 más, o sea, puede ser un 6,8 más un 0,93% si es que no ha cumplido con los trabajos de seguridad, con la gestión en seguridad y ha tenido muchos accidentes y no ha tomado carta en el asunto. Es por eso que esto es muy importante que se conozca, que se tiene que pagar una cotización adicional cuando hay muchos accidentes y pueden ser sancionadas las empresas. Cada 2 años, sobre todo los años impares, se hace un análisis en todas las empresas, si es que estas empresas hicieron bien su trabajo 3 años hacia atrás. Si hicieron bien su trabajo en seguridad de salud ocupacional, pueden optar a rebaja de cotización. Pero si no hicieron bien, no trabajaron en sistema de gestión, pueden subir su cotización. Y eso puede llevar a que esté pagando mucho dinero por este seguro. Para esto también existe que hay obligaciones. Y estas obligaciones están dadas por el Estado. ¿Y en qué consiste? En supervigilar y fiscalizar la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo a través de los servicios del sistema de salud. Obligación del Estado, vigilar que esto se cumpla. Prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo necesarias en las empresas o entidades a través del servicio de salud y aplicar sanciones por el incumplimiento. O sea, puede ir servicio de salud a la empresa, verificar que están trabajando y si no están cumpliendo, como por ejemplo con un artículo del 594, pueden ser sancionados. Prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que las empresas adheridas deban implantar y aplicar alzas o rebajas de cotizaciones adicionales diferenciadas según el Decreto Supremo número 67. Lo que les comentaba, de que puede subir o bajar la cotización adicional. También están las obligaciones de los organismos administradores del seguro. Vimos recién las obligaciones del Estado, pero ahora vamos a ver las obligaciones de los organismos administradores del seguro, o sea, las mutualidades. Tienen que administrar la Ley 16.744 y sus reglamentos desde el punto de vista de prevención y asesorías de medidas de higiene y seguridad en el trabajo que los servicios asociados deban implantar. Generalmente las mutualidades se conocen por los mejores hospitales, las mejores clínicas, pero la idea es que tienen que trabajar en la prevención, como lo dice ahí la Ley 16.744 y el espíritu de esta ley es esa, prevenir. Aplicar alzas y rebajas de cotización adicional diferenciada, lo que comentábamos, si es que las empresas no están haciendo un sistema de gestión, no están desarrollando o no están aplicando, pueden pagar más. Realizar actividades permanentes en prevención de riesgo, o sea, los organismos administradores del seguro, las mutualidades tienen como obligación hacer actividades permanentes en prevención de riesgo. Otro tipo de obligaciones, tenemos la del Estado, tenemos la administración de las mutualidades. Y ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de las empresas. La empresa implantar medidas de prevención de riesgo que indique el organismo administrador y o departamento de prevención de riesgo y los comités paritarios de higiene y seguridad. O sea, las empresas están obligadas a tomar en consideración lo que digan estos estamentos. Establecer y mantener al día el reglamento interno de higiene y seguridad. Y establecer el departamento de prevención de riesgo cuando cuente con más de 100 trabajadores. También formar comités paritarios cuando cuente con más de 25 trabajadores, o sea, con 26 hacia arriba. Proporcionar a sus trabajadores elementos de protección personal en forma gratuita. Informar sobre los riesgos laborales a sus trabajadores, que es muy importante. Efectuar exámenes de control radiológico a los trabajadores expuestos a riesgos de neumoconiosis, o sea, los agentes químicos, la gente en minería,
la gente que está expuesta a sílice cristalizada, cada cierto tiempo están los exámenes ocupacionales. Si bien existen 3 tipos de exámenes que hacen las mutualidades: el preocupacional, el ocupacional y el posocupacional. Ocupacional lo tiene que hacer toda la empresa, tienen que mandar a sus trabajadores, sobre todo cuando hay agentes que están presentes, y verificar que sus trabajadores no estén adquiriendo alguna enfermedad y detectarla a tiempo, si es que no se han cuidado. Cumplir con las obligaciones del reglamento interno, esto es obligación de los trabajadores. O sea, si se fijan, esta es una mesa de 4 patitas. El Estado, las mutualidades, las empresas y ahora los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Tienen que cumplir con lo establecido con el reglamento interno. El reglamento interno de orden, higiene y seguridad que a usted le entregaron cuando ingresó a su empresa, sale ahí lo que usted, el rayado de cancha, sale ahí lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Deberes y obligaciones de usted con la empresa, y también salen los deberes y obligaciones de la empresa con usted. Cumplir con las normas e instrucciones impartidas por el Servicio de Salud, organismo administrador del Departamento de Prevención de Riesgo o comités paritarios de higiene y seguridad. Todo lo que indique los departamentos de prevención de riesgo, todo lo que indique de los comités paritarios de higiene y seguridad son obligatorios y los tienen que cumplir. Obligaciones de los trabajadores: utilizar los elementos de protección personal y o dispositivos de seguridad, acudir a los exámenes médicos de control, participar activamente en actividades de prevención de riesgo a través de los comités paritarios de higiene y seguridad. Y usted, como monitor y como monitora de seguridad, también es parte de este grupo de trabajo que son los departamentos de prevención de riesgo, los comités paritarios y ahora usted como monitor o monitora de seguridad minera. Uno de los cuerpos legales más importantes en minería es el Reglamento de Seguridad Minera, el cual se basa en el Decreto Supremo número 72, que es del año 1986, que entró en vigencia ese año. Luego de ese cuerpo legal tuvo varias modificaciones y en el año 2004 tuvo una gran modificación, que es el Decreto Supremo 132. Han habido varias modificaciones más con respecto a aterrizar a la pequeña minería con Decreto Supremo número 34, el Decreto Supremo número 30, que es del año 2021, y el año 2024 se aterrizó aún más con el Decreto Supremo número 1, el cual trabaja y aterriza el reglamento para pequeños mineros bajo 1000 toneladas mensuales de producción o de extracción. El Reglamento de Seguridad Minera está compuesto de varios títulos. En total son 15 títulos, en los cuales uno tiene que enfocarse en lo que va a aplicar. Como por ejemplo, el título 4 habla de la explotación de minas a rasgo abierto. El título 3 habla de la explotación a minas subterráneas. El título 7 habla del procesamiento de sustancias minerales, o sea, de las plantas de beneficio. El título 15, por ejemplo, habla de las normas de seguridad para la pequeña minería. También hay un título que es muy importante, que es el título 13, que habla de las sanciones. De todos estos títulos que estamos analizando, solamente hay uno que está derogado, que es el título 10, que es el de cierre de faenas mineras. Fue derogado porque apareció una ley, que la vamos a ver más adelante, que es la ley 20.551, que es de cierre de faenas e instalaciones mineras. El Reglamento de Seguridad Minera tiene muchos artículos. Vamos a analizar algunos. Por ejemplo, el artículo número 6 define lo que es faena minera. ¿Qué es faena minera? La sumatoria de todas las instalaciones mineras que hay dentro de la faena minera. Por ejemplo, una mina, tanto subterránea como a rasgo abierto, es una instalación. Plantas de tratamiento de minerales, fundiciones, refinerías, campamentos, bodegas, etc., son instalaciones mineras. La suma de todas las instalaciones mineras hacen la faena minera. El artículo número 12 recalca quién es el responsable respecto a las personas que tienen a cargo. Ahí habla del gerente, del administrador y sobre todo habla del supervisor. Tenemos el artículo 18, en que habla de que el servicio va a participar en las actividades de prevención de riesgo, en el cual incluye a los comités paritarios de higiene y seguridad, que hacen partícipe para que sean fiscalizadores también frente a este reglamento de seguridad minera.
El artículo 35 califica a los expertos y quiénes pueden ser jefes de departamentos de prevención de riesgos de la industria extractiva minera. Y tiene que realizar un curso que se llama experto profesional y se va a basar en categorías. Este artículo habla que toda empresa que tenga más de 100 trabajadores debe constituir un departamento de prevención de riesgos. Y ese tiene que estar administrado y dirigido por expertos categoría A o B. Los categorías A son todos los ingenieros civiles en mina. Los categoría B es cualquier tipo de ingeniería, el cual pueden ser jefes de departamentos de prevención de riesgo. Los departamentos de prevención de riesgo, una cosa muy importante de este artículo, es que depende directamente de la gerencia. Entonces, está sobre incluso la línea de mando superior, porque el departamento de prevención de riesgo tiene que asesorar tanto a la gerencia como a la línea de mando y trabajadores. Tenemos el artículo número 40, que es muy importante que ustedes conozcan como monitores y monitoras de seguridad minera, que habla con respecto a el ingreso de trabajadores y trabajadoras bajo la influencia del alcohol o drogas. Este artículo es específico y un supervisor le da fuerza para que si detecta algún operador o operadora que llegue bajo la influencia del alcohol o droga o sospeche que está bajo la influencia del alcohol y droga, pueda enviar a hacer un examen de alcotest y narcotest. La negativa, incluso dice, la negativa de la persona a realizarse este examen puede provocar incluso hasta la expulsión del trabajador o trabajadora, utilizando incluso la fuerza pública. Recuerden que la mayoría de los artículos que se ven y que están en el reglamento de seguridad minera es porque detrás de ellos algo pasó. Lamentablemente algunos están escritos con sangre. Entonces hay que cumplirlos. Otro de los artículos que está en el reglamento de seguridad minera es el artículo 73, en el cual indica que los trabajadores y trabajadoras a lo menos tienen que ser instruidos en primeros auxilios. Incluso indica hasta los temas que deben conocer en primer auxilio, como por ejemplo restablecimiento de signos vitales, control de hemorragias, lesiones a la cabeza, pérdida del conocimiento y tratamiento de colapso, fractura e inmovilización y transporte de los lesionados. Estos cursos tienen que ser dictados por entidades calificadas, por ejemplo, las mutualidades. Y algo muy importante, indica el tiempo que se tienen que hacer, sobre todo para la línea de mando, sobre todo para el supervisor, que a lo menos tiene que ser una vez al año. El supervisor, una vez al año, tiene que ser capacitado en temas de primeros auxilios. El reglamento de seguridad minera tiene muchos artículos en los cuales uno puede profundizar según la instalación que esté trabajando, una mina subterránea, una mina de rajo abierto. Si es una mina subterránea, tener en consideración el artículo 78, que habla de los reglamentos mínimos que debe tener. Si es un rajo abierto, tener en consideración el artículo 239, y ahí aparecen los reglamentos, como por ejemplo el de tránsito de personas y equipos en interior mina. Salen los reglamentos de perforación, tronadura, reglamentos de carguillo y transporte de materiales, reglamentos de emergencias, y esos tienen que ser aprobados, esos reglamentos, previo al inicio de los trabajos en minería, y tienen que ser aprobados por el servicio con una resolución. Y algo muy importante, el artículo 31, que es muy similar a lo que dice el Código del Trabajo en su artículo 184, que la empresa minera debe tomar y garantizar la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras donde ahí laboran. Ese artículo es mandatorio, es obligación. Y para eso ustedes deben conocerlo. Tienen que seguir profundizando el reglamento de seguridad minera y profundizar en los artículos donde ustedes trabajan y donde ustedes van a generar gestión en seguridad minera.
existe una resolución que es la 2394 del año 2021, la cual deroga la famosa resolución 922, en el cual aprueba el reglamento que fija normas sobre formación y designación de calificación de expertos y expertas en prevención de riesgos y de ustedes, de monitores y monitoras en prevención de riesgo de la industria extractiva minera. Da las directrices para lo cual ustedes tienen que trabajar en gestión de seguridad minera. Lo acredita a ustedes como los brazos extensivos del servicio. Cuando aprueban este curso, ustedes van a quedar acreditados, pero también indica lo que ustedes deben cumplir, como por ejemplo, que ustedes a lo menos tienen que tener como experiencia y demostrar 5 años de trabajo en faenas mineras, en operaciones mineras, y que haya sido calificado con una resolución de servicio. Eso son como los requisitos para que ustedes como monitores y monitoras puedan ser gestionadores en prevención de riesgo. Y algo muy importante, habla esta resolución de la ética y desempeño del experto en prevención de riesgo, ya que eso es muy importante. O sea, ustedes tienen que ser el ejemplo para que no hayan accidentes. La ética es muy importante. Ustedes tienen que practicar lo que predican para que sean personas que sean confiables, para que las sigan, para que puedan persuadir en gestión de seguridad minera. Uno de los cuerpos legales que es fundamental para la prevención de riesgo en cualquier rubro y que es transversal a cualquier trabajo en Chile es el Decreto Supremo número 594, que es del año 1999. Él aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. ¿Qué establece este Decreto Supremo? Establece como, por ejemplo, límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos y agentes físicos. Recuerden que los agentes son los que están agrediendo, como ejemplo, los agentes físicos, como el ruido, la vibración. Agentes químicos, como la sílice cristalizada. Este decreto tiene tablas de límites permisibles ponderados para los cuales pueden exponerse los trabajadores y trabajadoras. También tiene un límite de tolerancia biológica para trabajadores y trabajadoras expuestos a riesgo ocupacional. Por ejemplo, donde trabaja en un casino, por ejemplo. ¿Qué pueden haber ahí? Pueden haber virus, bacterias. Entonces, también hay límites de tolerancia biológica que se tienen que tener en consideración. ¿Quién fiscaliza este decreto supremo? Si bien el Reglamento de Seguridad Minera en su artículo 63 lo incluye, no es fiscalizable por el servicio, pero esto lo fiscaliza el Servicio de Salud a través de la Seremi de Salud también. O sea, este es un cuerpo legal que lo puede fiscalizar el Servicio de Salud. Y las empresas están obligadas a mantener los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras que en ellos trabajan. Sean estos dependientes directos, o sea, propios, o los de terceros que sean contratistas y que realizan actividades dentro de las empresas. Es muy importante este cuerpo legal porque establece las condiciones en las cuales va a estar trabajando las personas. Como por ejemplo, almacenes o fábricas de productos tóxicos. Tiene que estar, es muy relevante, que los pisos deben ser de material resistente y que sean impermeables y no porosos, por ejemplo, para que la gente no se caiga, no haya caída a mismo nivel. Si hay humedad en el piso, tiene que tener drenaje y dispositivos contra humedad. Los pasillos por donde transitan las personas está estipulado, no tiene que tener obstáculos. Incluso habla de que tiene que tener una distancia mínima, que es de 150 centímetros. O sea, 1,5 metros por donde circulan las personas, que tiene que existir eso. En aquellas faenas donde uno pernocta, por ejemplo en los campamentos, tiene que cumplir con a lo menos que tiene que tener energía eléctrica. Tiene que estar aislada de condiciones climáticas externas. Recuerden que la minería está generalmente fuera de zona urbana y en condiciones que pueden ser muy agresivas.
La temperatura entre 10 grados centígrados ni mayores a 30 grados centígrados. Tiene que tener buena ventilación. Las camas o camarotes donde pernoctan tienen que ser resistentes y con colchón y almohadas en buenas condiciones. Y algo muy importante, tiene que ser y estar con un buen aseo. Eso lo dice el 594 y tiene que cumplirse. En aquellas faenas descubiertas, o sea, a cielo abierto, tiene que protegerse contra la inclemencia del tiempo. También habla algo muy importante, la cantidad de agua potable. El agua para el consumo humano da la cantidad de agua que tiene que tener por cada trabajador o trabajadora que esté en el campamento. El agua que no es proveniente de la red pública, el agua que está en la red pública que abre en la ciudad, esa es agua potable. Las otras aguas son agua para el consumo humano, pero tiene que cumplir estándares que lo dice este decreto y tienen que ser fiscalizados por estas entidades, que es el Servicio de Salud. Habla con respecto a la cantidad, por ejemplo, dice mínima 100 litros de agua por persona y por día. Recuerde que el agua no es solamente para beber, también para hacer aseo, para los baños, para la ducha, etc. Pero también marca un límite mínimo, que no puede ser menor a 30 litros por persona. O sea, eso en casos justificados. Se tiene que controlar diariamente el cloro libre residual. O sea, se tiene que sanitizar esa agua, la que se está trabajando en los campamentos. Y la distribución de redes tiene que estar en buenas condiciones, ya de paso que tienen que estar en buen estado. Los servicios higiénicos, uno de los puntos muy importantes que habla el decreto número 594, que también lo dice el reglamento de seguridad minera. Los servicios higiénicos tienen que ser mínimo excusado y indica una tabla. Tiene que ser con compartimento con puertas, o sea, tiene que estar cerrado, separado en los compartimientos entre sí, separado por sexo. O sea, tiene que haber baños para hombres y para mujeres. Tiene que estar libre de vectores de interés sanitario. O sea, tiene que haber control de plagas, sanitizaciones, derratizaciones, desinfectaciones que cumplan con eso en los lugares de trabajo. Habla incluso de la distancia que tiene que estar de donde usted trabaja. 75 metros es la distancia mínima. Bueno, ahora si está en una mina, no va a estar colocando cada 75 metros baños, pero se puede hacer un plan cada ciertos lugares donde tienen que estar habilitados los baños para que las personas puedan hacer sus necesidades básicas. Si hay sustancias tóxicas, tiene que haber ducha con agua fría y caliente, donde se trabaje con sustancias tóxicas. Se tiene que instalar calefacción de agua y esta tiene que estar fuera del recinto. Y los gases que se generen tienen que ser descargados al exterior. Ustedes pueden ver y pueden buscar en el 594, aparece ahí una tabla de cantidad de excusados de lavatorio y de ducha que son por personas. Por ejemplo, de 1 a 10 personas tiene que haber un excusado, un lavatorio y una ducha. Si sube entre 51 y 60 son 4 excusados, 3 lavatorios y 6 duchas. O sea, está estipulado la cantidad de excusados, tasa de WC, lavatorios y duchas que tienen que cumplir. Y si son más, incluso indica cómo se hace el cálculo para que se puedan tener en las condiciones para las personas. Si trabaja con sustancias tóxicas, tiene que haber un recambio de ropa. Contar con vestidores cerrados, limpios, protegidos de condiciones extremas, independiente por sexo. Obviamente una casa de cambio para hombres y una casa de cambio para mujeres. Los casilleros tienen que estar en buenas condiciones, ventilados, uno por trabajador o por trabajadora. Y si hay sustancias tóxicas, 2, una para la ropa limpia y otra para la ropa de trabajo o puede estar contaminada. Y ojo, que el lavado de ropa, si hay tóxico, es responsabilidad de la empresa. O sea, la ropa contaminada no se puede llevar a la casa. La empresa se tiene que hacer cargo cuando se está trabajando con sustancias tóxicas. El 594 es un cuerpo legal muy importante. Lo incluye el Reglamento de Seguridad Minera en su artículo 63. Y es fundamental que ustedes lo conozcan, porque este cuerpo legal es muy importante para hacer gestión en seguridad minera y para seguridad
de ustedes, los trabajadores y trabajadoras, y ustedes como monitores y monitoras. Uno de los cuerpos legales relativamente nuevo y que se ha mirado con muy buenos ojos es la Ley 20.551. Esta es la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras. Esta ley derogó el título 10º del Reglamento de Seguridad Minera. ¿Y cuál es el espíritu de esta ley? El espíritu es que al final de los trabajos, si una mina terminó sus trabajos, las instalaciones, ya no hay más mineral y se tienen que retirar, esta ley indica que tiene que cerrar. Y cerrar con medidas que son perdurables en el tiempo y que no permitan ingresar personas, animales ni vehículos. Y tienen que tomar en consideración eliminar todos los peligros que puedan haber si es que puedan pasar animales, por ejemplo. Si hay un pique, una chimenea abierta, eso es un peligro. Ahí obviamente se cierra con letrero y no pueden pasar. Pero también pueden pasar animales. La idea es que esos queden sellados, cerrados. Entonces tienen que tomar medidas de cierre. Esta ley es muy importante porque valoriza previamente, antes de iniciar los trabajos, los proyectos, cuando se va a hacer el cierre. O sea, se va juntando dinero. Cada empresa que trabaje, que produzca y que extraiga más de 10.000 toneladas mensuales de mineral, tiene que generar unas garantías financieras. Y las garantías financieras se van acumulando durante el tiempo. Ese dinero se entregará a la empresa solo para que se ocupen para el cierre. Pero también existe el fondo de post-cierre que se tiene que tener en consideración. Esta ley entró en vigencia el año 2012 y tiene un reglamento que es el Decreto Supremo número 41 que operatiza esta ley. Dice cómo realizar los trabajos de cierre. ¿Por qué se creó esta ley de cierre? Bueno, porque no había legalmente una normativa específica que regulara aspectos negativos de la industria extractiva minera. Se creó porque el concepto de que el contamina paga es lo que es fundamental actualmente y para que no se generen nuevas faenas abandonadas. Y también porque no existían garantías financieras para que se pudieran generar estos cierres en las faenas e instalaciones que se trabajan en minería. Tiene varios procesos de autorización. Va a depender de la cantidad de producción, de extracción que esté haciendo un productor minero o una empresa minera. Y eso va a depender si se hace una evaluación ambiental, si que se tiene que hacer evaluaciones, una declaración de impacto ambiental, si se tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Entonces, va a depender de la producción. Si una empresa produce más de 10.000, tiene que generar un plan de cierre y que vaya en forma paralela con lo estipulado con las evaluaciones ambientales del CEA, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Resguardar la vida de salud y seguridad de las personas y del medio ambiente. Mitigar los efectos negativos de la industria minera. Evitar el abandono. Como indicábamos, ya no generar más faenas abandonadas. Asegurar algo muy importante, la estabilidad física y química de los lugares donde se ha desarrollado la actividad. Por ejemplo, un depósito de relave que quede abandonado, se tiene que asegurar una estabilidad física, o sea, que no se derrumbe, que sea estable, y lo más importante, que sea química, una estabilidad química, que no haya contaminaciones por ese depósito. Establecer garantías financieras, lo decíamos, o sea, es un objetivo fundamental de esta ley de cierre. Y generar un fondo de post-cierre para el mantenimiento de estas faenas que ya están cerradas. Lo más importante es que antes de esta ley, el ciclo de vida de un proyecto minero empezaba con la exploración, la prospección, la construcción y la explotación, y hasta ahí llegaba. Pero lo más importante de este cuerpo legal es que ahora incluye como parte del ciclo de vida
el cierre y el postcierre. Las empresas la incorporan como un proyecto de vida útil de sus instalaciones y de su faena, desde la exploración hasta el cierre. Ahí se hace cargo la empresa minera o el productor minero. Y el postcierre, que también se generan garantías financieras, la ejecuta el Estado para el mantenimiento que esa instalación que dejó la minera o el productor minero no tenga problemas de estabilidad física o química. Los marcos generales de la ley habla de dos procedimientos, uno que es simplificado y otro que es de aplicación general. El simplificado habla con respecto a la prospección, la exploración y faenas con capacidad de extracción o de beneficio menores de 10.000 toneladas mensuales. Y el general habla de faenas mineras con capacidad de extracción o beneficio mayores a 10.000 toneladas por mes. En este caso, y solo en este caso, se debe garantizar el plan de cierre sobre 10.000 toneladas. Y ustedes pueden ver en las láminas cómo se puede trabajar en un plan de cierre. Un plan de cierre un antes y un plan de cierre un después. Por ejemplo, un botadero de estériles se puede forestar y generar un impacto visual y también que sea lo más estable físico y químico esta instalación que se está cerrando. Y la suma de instalaciones van a ser el cierre total de la faena minera. Por eso es muy importante que lo conozcan y esta ley, la 20.551, se tiene que cumplir y tiene una resolución dada por el servicio. Antes de empezar una faena minera, el productor minero o la empresa minera tiene que presentar un proyecto de explotación, cómo va a explotar la mina, y también tiene que presentar un proyecto de plan de cierre, cómo va a cerrar y cómo la va a dejar después que haya terminado su vida útil.